¿Cuál es el resultado de la aplicación de un modelo basado en la extracción de recursos naturales durante los últimos 100 años en Venezuela? Si nosotros miramos nuestro entorno, fácilmente podremos encontrar una de las respuestas al menos. Y es que toda la infraestructura pública y privada que conocemos hoy en día es producto de la renta petrolera, directa o indirectamente. Piensen ustedes que a inicios del siglo XX nuestra población vivía mayoritariamente en un 75% en áreas rurales. Hoy en día lo hace de igual manera, en mismo porcentaje, pero en áreas urbanas. La alfabetización de la población, establecer un modelo democrático que nos permitió dirimir nuestras diferencias políticas a través del voto y algo muy importante, el paradigma de la educación como vehículo de movilidad social. Pero ¿qué ha pasado en los últimos 40 años? En los últimos 40 años han habido síntomas inequívocos de agotamiento de este sistema. Y bien vale la pena que analicemos qué ha originado el agotamiento del sistema extractivista. Primeramente, un antivalor, la cercanía al poder como garantía de subsistencia económica. Rentismo petrolero, una economía tremendamente dependiente de una sola fuente de ingresos, una economía poco diversificada, una población con muy bajo ingreso y poco poder adquisitivo, y un gravísimo problema subyacente, la desigualdad. ¿Sabían ustedes que en los últimos 40 años el saldo del crecimiento económico de Venezuela es cercano a cero? Soy Felipe Capozolo y quisiera invitarles en los próximos minutos a que conozcamos cómo la economía del talento puede ayudarnos a desarrollar un nuevo modelo de negocios que nos permita crecer. Y quiero poner aquí una cuestión fundamental. ¿Cómo recuperar el empleo y la inversión en Venezuela? Sabiendo que en los últimos 20 años nuestra economía ha tenido pérdidas gravísimas en el Producto Interno Bruto. Les pongo dos ejemplos emblemáticos. La manufactura ha pasado en los últimos 20 años de tener más de 18 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto a tener menos de 5. Y la construcción ha pasado de tener más de 7 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto a tener menos de 1. Entonces, ¿cómo recuperar, cómo avanzar hacia un sistema que recupere el empleo y la inversión, sabiendo que el mundo entero se está moviendo para que el petróleo deje de ser la principal fuente energética del planeta? La clave es la gente. La gente. Construir un modelo de crecimiento político, ambiental, social, que incluya a la gente, cuya primera característica sea la democracia como sistema político. Avanzar hacia la redemocratización, la reinstitucionalización, la transición, la profundización del diálogo social, el diálogo tripartito donde participan empresa, trabajadores y Estado. Y es que conceptos tan fundamentales como el de institucionalidad son los que definen y diferencian a las sociedades, a los países que triunfan de los que fracasan. Y la democracia es el distintivo fundamental de esas sociedades que logran darle la mayor cantidad de bienestar a sus ciudadanos. Palabras clave como acuerdos, pactos, gobernabilidad, alternabilidad en el poder hacen de la democracia el sistema que permite la inclusión, y muy particularmente la inclusión de la mujer y de los jóvenes. La democracia es la que permite la construcción de consensos donde hay diferencias, y es la que en definitiva nos va a permitir avanzar y acompañar un proceso de construcción de este nuevo modelo de crecimiento. El segundo aspecto fundamental de este modelo debe ser asumir la economía de mercado como el sistema económico.
Ahí es importante el respeto a la propiedad privada, la seguridad jurídica y avanzar en un proceso de desregulación que nos lleve mucho más hacia llevar una economía que se guíe por las fuerzas de la oferta y la demanda. Es primordial desarrollar una estrategia de oferta exportable. Y óigase bien, la oferta exportable es una estrategia. No es un listado de productos simplemente que se pueden producir y exportar. Es una estrategia donde participa el Estado, los trabajadores y participa la empresa. Y para alimentar esa propuesta de oferta exportable que puede colocar nuestros productos más allá de las fronteras y generar riqueza para todos los venezolanos, es necesario invertir en los nuevos modelos de negocio. Y allí los jóvenes tienen un papel fundamental y un papel protagónico. Porque los nuevos modelos de negocio se basan en la aplicación de las nuevas tecnologías, en la velocidad y la adaptación al cambio y en la economía colaborativa. Es importante que asumamos que el cambio de matriz energética es inminente y que debemos atender a estas megatendencias, así como el cambio de la matriz de servicios. El acceso a la tecnología es fundamental y la digitalización es importantísima no solamente para que las empresas sobrevivan, sino para que podamos tener un gobierno digital y lograr el objetivo. Desarrollar una estrategia de oferta exportable distinta al petróleo es fundamental, sobre todo para un país que tan solo en el 2021 tuvo como principal producto de exportación no petrolero la chatarra en un 18%. Y ahí hay un margen de mejora infinito. Si nosotros nos comparamos con un país vecino como Colombia y miramos las exportaciones totales que hizo Venezuela en el 2023, que simplemente llegaron a unos 3.000 millones de dólares, y vemos las exportaciones que hizo Antioquia, una región colombiana cuya capital es Medellín, fueron más de 7.000 millones de dólares, más del doble de todo lo que hizo nuestro país. Si lo analizamos sectorialmente, podríamos traer un ejemplo como los frutos, los productos del mar. El año pasado Venezuela logró producir algo así como 50.000 toneladas de productos del mar. Pero tenemos el ejemplo de un país como Noruega, que también es un país petrolero, que tiene 1/5 de nuestra población, 1/3 de nuestra superficie, y logró constituirse como el segundo exportador del mundo. Exportó el 97% de su producción, más de 2.800.000 toneladas de productos del mar. Tenemos un ejemplo sectorial también, el caso del camarón. El año pasado Venezuela exportó 550 millones de dólares en camarones. Y un país vecino de la región andina como Ecuador logró exportar más de 5.000 millones de dólares en camarones. Esa es la vía para alcanzar la ruta del progreso. El tercer aspecto fundamental es establecer las alianzas público-privadas como un sistema de balance entre el Estado y los ciudadanos. Y es que debemos entender la sociedad hoy en día como un gran mosaico donde participan muchos actores sociales. Y es verdad que el más prominente es el Estado. Cuando avanzamos hacia las sociedades modernas, desarrollamos un Estado que tiene claras funciones: monopolizar la fuerza, garantizar el cumplimiento de las leyes, facilitar los acuerdos y la resolución de conflictos y sobre todo crear las condiciones para que la sociedad pueda desarrollarse, que no es nada distinto, no es otra cosa sino crear, generar servicios públicos de calidad. Pero por el otro lado está también la empresa privada, que debe ser reconocido como el principal factor generador de valor. En este espacio la transferencia de capacidades, la educación, no solamente va a depender ahora del Estado, depende también de la empresa privada. La formación de talento continuo, el fomento del ingenio de los trabajadores, debe estar integrado en una estrategia de transferencia de capacidades que promueva el talento y apunte hacia la sostenibilidad. Y entonces, ¿cuál sería el mejor camino y cuál sería la ruta hacia la prosperidad? La ruta hacia la prosperidad es la sostenibilidad y pasa por entender a la pequeña empresa, la microempresa, la empresa familiar como la célula básica de la economía, que alineándose en encadenamientos productivos hoy conocidos como cadenas de valor,
pueden potenciar su esfuerzo conjunto, pueden resistir más las dificultades, pueden absorber de una mejor manera costos y pueden ayudar a las empresas medianas y grandes a realizar ese sueño exportador que todos estamos buscando. Sepan ustedes que en la región latinoamericana las microempresas son el 99% del tejido empresarial, generan el 70% de los empleos y el 50% del Producto Interno Bruto. Y es en la formación de esas cadenas de valor que organizan a las microempresas que ocurre el gran cambio. Se cierran las brechas, se recupera el empleo y vuelve la inversión. Es allí donde apuntamos a la sostenibilidad. La sostenibilidad, que no es otra cosa que un sistema de valores en el cual la sociedad se mueve impulsada por los incentivos y se da paso al talento, la creatividad, el ingenio, la capacidad creativa de los venezolanos. Es que Venezuela es un país de creatividad, Venezuela es un país de ingenio, Venezuela es un país de talento. Si nosotros nos damos cuenta de lo valioso que son nuestros talentos, los ejemplos que tenemos en Venezuela, como por ejemplo el de Yulimar Rojas, donde tal vez lo más importante, la enseñanza más importante, el valor más grande no es la medalla, sino la vida llena de sacrificios que ha tenido que llevar adelante, partiendo tal vez de un estrato social que no es el más favorable. Todo el esfuerzo que ha tenido que hacer para convertirse en una campeona. Si miramos el ejemplo de la Vinotinto, muy buen ejemplo para que podamos ver la interacción entre lo público y lo privado. Tal vez los últimos resultados no sean lo más importante, no sean el titular, tanto como el crecimiento que ha tenido nuestro equipo a través de los últimos años implementando esta estrategia. Si vemos el ejemplo de Gustavo Dudamel, tal vez no sea el premio que recibió lo más importante, tal vez esa no sea la enseñanza final, tanto como haber dedicado toda su vida al estudio y al trabajo constante. Y finalmente, tal vez uno de los ejemplos más emblemáticos, el de José Miguel Cabrera. Terminó su carrera recientemente de beisbolista profesional, va a llegar al Salón de la Fama y tiene unas estadísticas impecables. Más de 500 honrones, más de 3,000 hits, un averaje por encima de 300 puntos. Pero el legado de José Miguel Cabrera no es necesariamente la estadística. Tal vez su legado es enseñarnos que para lograr esos números tuvo que pararse más de 10.400 veces a tomar un turno al bate durante 20 años, que es la mitad de su vida, y terminar la carrera con sus 2 piernas lesionadas. Y es que este país sí tiene quien escriba su futuro, sí tiene quien lo narre y sobre todo tiene quien lo construya, porque este país de talentos está hecho de gente y avanza a la velocidad y con la fuerza de su creatividad y su talento. Esta es la economía del talento. Muchas gracias.